Ya estén viendo mi pantalla. Hoy voy a tratar de proyectar grande. Entonces los que tienen porfa el micrófono activo para que me cuenten, por favor. Si ya están viendo mi pantalla. Sí, señora. Ya, Sí, sí, profe. profe. Listo, gracias. Entonces, bueno, este es el tema de la clase del día de hoy, hablar del tema de la eutanasia animal. Nuevamente, aquí es importante tener en cuenta que hemos llegado, los médicos veterinarios podemos contar con este recurso gracias también a un cambio en las concepciones que tiene la sociedad. Y bueno, ya hemos hablado que la sociedad no es homogénea, hay algunas personas que tienen un cierto tipo de creencias que no lo permiten, etcétera, etcétera. Pero en términos generales, digamos que la sociedad colombiana o la sociedad bogotana acepta que en algún momento dado puedan llegar a tener esta opción, porque cada vez más las personas son más conscientes del sufrimiento de un animal. Antes un animal enfermo, eso ni siquiera lo llevaban al médico veterinario, sino pues que se muera en la casa, de pronto se le preparaba un caldito de cualquier cosita y ya, pero pues no había tanto compromiso realmente con la salud y con el bienestar de los animales. Ahora sí, las personas viven más informadas, se preocupan más también por mantenerse informados, por saber cuáles son las últimas tendencias, saber entonces desde un principio también los médicos veterinarios informar sobre todo lo que tiene que ver con la vida de un animalito y cómo se debe llegar a manejar la salud, incluso pues también la muerte. Adicionalmente, pues los médicos veterinarios también hemos jugado un rol bien importante para que se pueda llegar o pues que hayamos llegado como sociedad a aceptar la eutanasia de los médicos veterinarios. Primero porque nos estamos formando cada vez más y nos importa cada vez más el bienestar animal. Antes, nuevamente, incluso para los médicos veterinarios de este país, inicialmente la medicina veterinaria solamente estaba enfocada en animales de producción a lo que da plata, ¿sí? Las vacas, los cerdos, etcétera. Pero también en la medida en que la sociedad cambia, pues los médicos veterinarios también hemos visto como esa necesidad. Y nosotros somos líderes en el tema. Y como les venía diciendo, nosotros incluso podemos llegar a influir bastante en todas las decisiones que tome una persona que es responsable de un animalito. Y adicionalmente también muchas investigaciones, muchos descubrimientos, descubrir que los animales sienten, que no solamente físicamente, sino también sienten y digamos desde el punto de vista mental, tienen sentimientos y por eso también es muy, muy, muy importante que nos estemos actualizando permanentemente. Hasta hace muy poco, bueno, relativamente poco en la historia de la humanidad, y todavía algunas sociedades lo consideran así, que los invertebrados no sienten. El hecho que durante mucho tiempo también los médicos veterinarios siguieran teniendo esa idea, pues afectaba mucho el bienestar de los invertebrados que eran, bueno, los invertebrados que se consumen en el comercio, pues escapan un poco de nuestra, como de nuestras manos, pero los invertebrados que son mascota, también hay gente que ya cuando ve muy mala a su cangrejito mascota, a su langosta mascota, etcétera, pues acuden a un veterinario y por eso, pues para terminar con el sufrimiento de los animales y por eso es necesario, súper necesario, que nosotros estemos leyendo continuamente nuestra profesión, como muchas otras, pero yo creo que la medicina es un campo en el cual uno toda la vida va a estar leyendo, toda la vida, precisamente por todos los descubrimientos que suceden cada día. Ya hablando como tal del proceso de la eutanasia, pues esto está muy cuadriculado, obviamente para todo siempre va a haber más ramas y más posibilidades, pero en términos generales esto es lo que vamos a ver
a lo largo pues de la clase. Siempre todo este proceso tiene que estar marcado por esta palabra tan importante que es la empatía. Tener muy presente que ese ser al que se le va a terminar por necesidad primero, porque está bajo unos criterios de salud o de bienestar que ya no permiten que tenga una vida adecuada, no solamente con ese ser, sino también con todos los seres que están relacionados con él, es decir, la familia humana. Entonces, siempre entender lo que sienten los animalitos y las personas pues que están a cargo de ellos en todo momento, en todo momento. Bueno, entonces, estos son los pasos. Lo primero es evaluar el pronóstico, evaluar la situación. Ya a partir de determinar que definitivamente ya no hay nada que hacer, lo siguiente sería comunicarle al propietario. Eso es una de las cosas que tal vez que es un poco más complejas. Darle el tiempo para decidir. A esa persona no siempre vienen preparada o preparadas para tomar esa decisión. Una vez han tomado la decisión, tener en cuenta los aspectos legales y pues desafortunadamente pues tenemos que contemplar los aspectos económicos, pues nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, pero también hay que evaluarlos y pues llevar a cabo el procedimiento. Y después de esto no termina acá, ¿no? Esto aquí me quedó mal. Realizar el procedimiento, pero incluso desde antes, contemplar, incluso desde acá, contemplar con el propietario qué va a pasar después con el cuerpo del animalito, cómo se va a manejar. Bueno, entonces empezamos con este primero. Centrémonos aquí en este de evaluar el pronóstico, la situación. Hay muchas razones por las cuales se puede llegar a tomar la decisión de practicar la eutanasia. La primera, que sean animales que ya tengan una enfermedad muy avanzada, con muy mal pronóstico, incluso recibiendo tratamiento. Es decir, la persona que no, yo lo intento todo, traiga el tratamiento de Estados Unidos, bueno, sí lo traemos, pero es que igual, aunque le pongamos ese tratamiento súper costoso, 20 millones de pesos, etcétera, el pronóstico sigue siendo malo. Entonces, bueno, esa sería una de las razones por las cuales, desde el punto de vista ético veterinario, pues se contemplaría. Que a veces resulta complejo, que sí exista tratamiento, pero no existe el dinero. Complejo porque muchas veces para lo que es caro para unos, no lo es tanto para otros. Y pues ahí se presentan muchas complicaciones. Entonces sí, existe el tratamiento, la persona tiene la voluntad, pero no tiene los medios. Entonces, como les venía diciendo, no, pero es que el único tratamiento que se ha reportado en la literatura es un tratamiento que desarrollaron en Alemania. El tratamiento cuesta 20 millones de pesos, más la importación, más todos, bueno, no solamente la importación, sino también hay que tener en cuenta los permisos legales para importar X o Y fármaco, porque eso tiene que estar avalado por el INVIMA, por el ICA, por ejemplo, por el INVIMA, por el Ministerio de Salud, por el Instituto Nacional de Salud. Entonces, todo eso hay que contemplarlo, hay que contemplarlo. Definitivamente no hay tratamiento, no se reporta en la literatura, ni siquiera en la de la China, Japón, Corea, no, yo sé 1.000 millones de idiomas, me pongo a buscar como médico veterinario tratando de encontrar un tratamiento, pero resulta que hasta el momento a esa enfermedad no se le ha encontrado un tratamiento como tal. Y pues si es una enfermedad que tiene de hecho un muy mal pronóstico y el animalito sé que está sufriendo, pues hombre, si no hay posibilidad terapéutica, ¿para qué lo dejo sufriendo más? Una pobre calidad de vida. Una pobre calidad de vida, y aquí pues hago referencia a los animales silvestres porque eso va a depender mucho de la especie. Y por eso pongo aquí la foto de un gatito.
Este gatito es un animal doméstico acostumbrado a la presencia de los seres humanos, pues lo adoptaron en una casa, tenía pues una deformidad importante en los miembros posteriores, como ustedes lo pueden ver acá, pero aunque no hay tratamiento que, digamos, cure esta enfermedad, sí hay unos medios por los cuales se puede garantizar la calidad de vida de este gatito en una casa, bajo cuidado humano todo el tiempo. Es un animal doméstico. Pero ¿qué pasaría si en vez de ser este gatito fuera un ocelote? Un ocelote, un animal silvestre que se estresaría sobremanera con esa sillita de ruedas, que la única opción de cautiverio sería un zoológico, eh, y que muy probablemente ese animalito, por quitarse eso que él considera extraño en su cuerpo, se termina incluso mutilando. ¿Eso sería calidad de vida para ese animalito silvestre? No. Entonces eso varía mucho de acuerdo con la especie, eso también lo tenemos que tener en cuenta. Otra cuestión, pues, es la vejez extrema, siempre y cuando esa vejez extrema esté acompañada de una pobre calidad de vida, porque pues yo he conocido gatos de 20 años que, bueno, sí, tienen sus achaques, pero en términos generales viven bien. Sí, lo mismo perritos, especialmente los perritos de razas pequeñas. Un perro, un pincher de 18 años, pues que es viejito y es en extremo viejito, pero que todavía sigue estando bien, le hacen sus chequeos, el hígado pues en medio de todo está bien, los riñones en medio de todo están bien. Entonces, vejez extrema acompañada de unas condiciones de salud que afecten su bienestar. ¿Alguien iba a preguntar algo? Callejeros, ¿cierto? En pobre calidad de vida. Perdóname, es que se cortó el audio y no te escuché muy bien. Eh, Preguntaba si en pobre calidad de vida entran los animales callejeros. Ah, bueno, eso depende. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Aquí cuando hablamos de pobre calidad de vida, pues obviamente no solamente se debe contemplar lo que es la salud, sino en términos generales la vida de ese animal. Sobre ese tema en particular, sobre los animalitos callejeros, vamos a hablar la próxima clase que viene un invitado, yo creo que ustedes lo conocen, es el doctor Joaquín Polo, que nos viene a hablar precisamente sobre eso, de la ética en el control de las poblaciones callejeras. Entonces, esa pregunta la vamos a resolver la próxima clase. ¿Listo? Otra cuestión bien interesante y bien importante que debemos contemplar los médicos veterinarios es esto, la salud pública. La salud pública se ha entendido durante mucho tiempo como la salud humana, ¿no? O sea, la afectación que pueden llegar a tener los humanos a partir de su contacto con los animales. Yo entiendo salud pública de una forma un poco distinta. Yo la entiendo como la salud global, la salud de todos, ecosistema, animales y humanos, pero bueno, este es el término que la gente utiliza. La salud pública, en este caso, cuando hay animales que portan enfermedades zoonóticas que son letales, digan ustedes un perro con rabia o un gato con rabia. De por sí, la rabia tiene un muy mal pronóstico. Sabemos que ese animal va a terminar muriendo en un lapso máximo de unos 10 días, 10, 14 días. Y adicionalmente es un peligro para la salud de las personas que estén en contacto con ellos, porque si ese perro, ese gato o incluso ese zorro, también puede ser un animal silvestre, muerde a una persona, esa persona también tiene un pronóstico malísimo, también puede llegar a morir. No solamente enfermedades así súper letales, pero también que produzcan unos afectaciones bien importantes a la salud humana. Por ejemplo, la brucela. La brucela es una enfermedad que afecta principalmente el tracto reproductivo y que puede llegar a generar incluso abortos, tanto en los animales como en los seres humanos. De acuerdo con la legislación colombiana, un médico veterinario que conozca un caso de una zoonosis lo tiene que poner en conocimiento de las autoridades sanitarias humanas. Entonces,
yo inmediatamente es mi obligación reportar. Tengo un paciente que es sospechoso de brucela y eso lo mando al Instituto Nacional de Salud. El Instituto Nacional de Salud se debería poner en contacto conmigo para establecer un protocolo de vigilancia con ese animal y en dado caso que resulte positivo o negativo, incluso pueden llegar a solicitar que ese animal sea sacrificado. Sí, en algunas zoonosis, no en todas, porque hay algunas que se pueden tratar, el animal se cura y bien. Pero en el caso de la rabia, por ejemplo, puede llegar a ser eso. Y el animal se tiene sí o sí que sacrificar para mandar su cabeza o su cerebro al Instituto Nacional de Salud, donde ya se va a diagnosticar definitivamente. Otra cuestión es pues el control poblacional. Como ya lo hablamos con el doctor Giovanni y lo vamos a hablar con el doctor Polo, el control poblacional también es permitido en algunas sociedades como una razón válida para practicar la eutanasia. Sin embargo, pues esto es bastante rebatido y pues en Colombia también, ¿sí? En cierta forma nuestra sociedad es animalista, pues con respecto a otras, y por eso es que hay tantas campañas de esterilización, porque se prefiere hacer un abordaje preventivo a tener que sacrificar los animales. Listo, en animales de experimentación, esto lo vamos a ver ya en las últimas partes del semestre, pero muchos de, bueno, digamos como protocolo en los animales de experimentación, se sabe que en algún momento se deben sacrificar y como ya hemos visto en la legislación, por el contrario, se considera ilegal liberar o dejar sin cuidado a los animales pues que se han usado, esa palabra tan fea, como animales de laboratorio. Pues en los animales de producción no se utiliza tanto el término eutanasia, se utiliza el término sacrificio. ¿Por qué? Porque pues no se está poniendo fin a la vida por un sufrimiento, los animales no están sufriendo, no necesitan desde el punto de vista médico morir, sino que se sacrifican pues para que se haga aprovechamiento de su cuerpo. ¿Mm? Otra razón, las especies exóticas invasoras. Si han escuchado las noticias de los hipopótamos, ¿no? Que se está pensando, Cornare está pensando ya en hacer un sacrificio de control. ¿Recuerdan lo que vimos en las clases pasadas? El sacrificio de control se autoriza cuando hay algunas poblaciones animales que empiezan a afectar la salud humana, que fue este caso, la ecología, que pues eso se ha dado desde que los hipopótamos escaparon, cuando afectan la economía, etcétera. Entonces, en ese caso está permitido. Ahora, algo que sí nos debe, que sí tenemos que tener muy presente, y es que por más que sean especies invasoras, eso no implica que no se le vaya a dar un trato adecuado a esos animalitos. Finalmente, ellos no son los culpables de haber llegado a un hábitat a invadirlo. Como hemos visto, como vimos en nuestro semillero, muchos animales llegaron fue por culpa de los seres humanos. Entonces, bueno, sí, por X, Y, Z razón se les debe practicar la eutanasia, pero bajo unos parámetros éticos, siempre garantizando pues que ese animalito no vaya a sufrir. Profe, qué pena, yo tengo una pregunta. Dime. Es que siempre he tenido la duda si hay alguna enfermedad que se transmita o sea exclusiva de humanos y pueda afectar a los animales. Hay varias, y depende de la especie animal. Los seres humanos, bueno, esa es una reflexión muy bonita, me gusta que pienses de esa forma porque siempre se ha pensado cuando se habla del término zoonosis, uno escucha zoonosis y siempre se imagina, es que los animales son los que nos vienen a hacer daño a nosotros a través de la diseminación de enfermedades, pero nosotros también les podemos pasar enfermedades a ellos. Una, bueno, ustedes saben que yo soy silvestróloga, una de las más importantes, de hecho, es la tuberculosis que se la podemos llegar a transmitir a los animales, especialmente a los primates. Hay muchas enfermedades que, pues, finalmente, por la cercanía evolutiva, podemos llegar a compartir y que nosotros somos los que
digamos, mayoritariamente les podemos transmitir a ellos. El sarampión también es uno, la rubiola es otro, los herpes virus, esos herpes que a uno, lo que nosotros llamamos fuegos, ¿sí? Yo me imagino que todos habrán visto a una persona o habrán tenido fuegos alguna vez en su vida. Eso es producto de un herpes virus. Para nosotros, los seres humanos, pues eso es la molestia en el labio, el dolor, Pero en algunos miquitos, especialmente los saguinos, esperen, les voy a mostrar rápidamente que para que... Bueno, para muchos primates del Nuevo Mundo, es decir, para primates de aquí de Latinoamérica, para este tipo de animalitos, los herpesvirus son letales porque no solamente se quedan en el labio, como en nosotros, sino que llegan al cerebro de una y los mata. O sea, es una encefalitis necrotizante letal. También para los monitos ardilla, si se acuerdan estos, también para ellos. Hay otras enfermedades que son transmitidas por insectos, pero que pueden llegar a ellos. Por ejemplo, la fiebre amarilla. Una persona que tenga fiebre amarilla es picado por un insectico. El insectico adquiere el virus y de pronto va y pica un miquito que estaba sano y el miquito se enferma y se muere. Entonces son muchas. Bueno, la respuesta, ya para hacerte un poco más concreta, sí son muchas, especialmente en los animales que son más cercanos evolutivamente a nosotros. Entonces, esa fue la respuesta. Listo, profe, muchas gracias. Y la gripa, el virus de la gripa humana también puede llegar a ser letal, no solamente en los micos, sino también, ustedes conocen los osos, bueno, que no son osos, hormigueros. En ellos, en un zoológico de Holanda, se descubrió que un animalito tuvo una neumonía terrible, por una gripa humana. Bueno, el coronavirus, sí se dieron cuenta que la tigresa del Bronx enfermó, afortunadamente pues no pasó a mayores, pero bueno, también ahí es una enfermedad que les podemos transmitir a ellos. Bueno, entonces, esto ya les dije que lo vamos... Ay, changos, es que le dejé de... Esto. Entonces, esto ya nos queda pendiente para la próxima charla, hablarlo con el doctor Polo. Ya les expliqué esto, que no se considera eutanasia, sino sacrificio, y lo mismo acá. Al final, los experimentos científicos, si los animales están bien, se puede considerar más sacrificio que eutanasia. Cuando, por el contrario, a lo largo o al término del experimento científico, el animal pues realmente tiene una pobre calidad de vida, no tiene un tratamiento o no se le va a dar el tratamiento porque pues el experimento ya se acabó, etcétera, y así se diseñó el experimento para dar fin a esos sufrimientos, entonces sí se podría llegar a considerar eutanasia. Bueno, esto ya lo hemos tocado un poco, que pues a lo largo de la historia ha variado mucho la concepción de la eutanasia en nuestro campo, en el campo de la veterinaria. Hay veterinarios que están totalmente en contra de la eutanasia, o sea, bajo, no sé, también bajo premisas filosóficas, religiosas, etcétera. Por el contrario, pues hay médicos veterinarios que, bueno, a toda eutanasia, pues tampoco. Puede que el animalito tenga un mal pronóstico, pero si existía un tratamiento y el médico veterinario no lo conocía, incluso eso puede ser malo para el médico veterinario porque ya sabemos, bueno, no, todavía no hemos visto. La próxima clase vamos a hablar de esto. Los médicos veterinarios legalmente estamos obligados a siempre estar actualizados.
Entonces resulta que si yo hice una eutanasia pensando o creyendo que no había tratamiento, pero resulta que sí lo había y que el propietario sí lo podía pagar, etcétera, eso se le puede ir hondo a un médico veterinario, ¿sí? Simplemente por el hecho de no conocer. Bueno, y esto también, muchos veterinarios no concuerdan en los motivos. Entonces, para un veterinario, sacrificar a un perro que tiene brucela está bien, o practicarle la eutanasia a un perro que tiene brucela está bien porque él piensa desde el punto de vista zoonótico, pues de la salud pública. Para otro médico veterinario puede que esté mal porque él conoce que simplemente castrando a los machos ya dejan de expulsar la bacteria. Que eso sí, ese animalito tiene que estar en controles rigurosos, lo mismo la familia, les tienen que estar haciendo test para verificar, Entonces, muchas veces no concuerdan los criterios. Para un veterinario puede que esto sea bienestar, para otro no. No, pero pues cómo va a mantener un gato que normalmente vive trepando, haciendo, cómo lo va a limitar a una silla de ruedas. Para otros veterinarios, no, sí, si las posibilidades existen, pues dejar vivir a ese animalito. Entonces, mucho depende también de el criterio, no solamente pues a ver, tenemos que tener en cuenta que a la final nosotros solamente vamos a proponer la eutanasia, pero igual la decisión final la toman los responsables del animalito. Esto supremamente importante. Los médicos veterinarios por ética jamás, eso sí, jamás de los jamases, podemos llegar a tener muchas discrepancias en cuándo sí o cuándo no, pero definitivamente esto jamás lo podemos hacer. Practicar eutanasia a animales sanos simplemente porque, no, es que me voy de viaje a Europa, voy a estudiar allá mi doctorado, me voy a quedar unos 6 años y no tengo que no sé qué hacer con mi animalito, entonces no, eutanasia porque él va a sufrir sin mí. No, eso es antiético. Trasteos. No, es que me quedé sin plata, ya no puedo pagar el arriendo de esta casa, me tengo que ir a vivir a un apartaestudio y no, el perro allá no me cabe, no. Aburrimiento. Eso, eso fue una cosa terrible. Que por moda compran el cocker y resulta que no averiguaron muy bien, los cocker necesitan mucho ejercicio, son perros extradinámicos, como no lo sacan a la calle, entonces de pronto comete travesuras en la casa y no, ya estoy cansada de ese perro, me sacó la piedra, entonces eutanasia. No, nada de eso es ético bueno, nada de eso es correcto desde la ética y mucho menos, bueno, mucho menos de la ética, pero tampoco desde el punto de vista legal. Si un médico veterinario practica, en este caso, no sería el término eutanasia, sino sacrificio realmente, porque el animal no estaba sufriendo. En estos casos, si un médico veterinario lo hace, también legalmente es un problema grande. Y otra cosa, como que está relacionado un poco con esto, como muchos veterinarios no coinciden en los motivos, uno puede, así como los médicos humanos, negarse a hacer el procedimiento por objeción de conciencia, bien sea por la religión o por las creencias. No, yo no soy un médico veterinario que practique eutanasia, le recomiendo visitar otros médicos, pero yo no lo hago, porque no estoy de acuerdo. No, yo sé que existen otras alternativas terapéuticas, el propietario quiere aún así practicarle la eutanasia, pero yo considero que no es el momento para el animalito, que se puede tratar, etcétera. Me niego, puedo hacer objeción de conciencia y no lo hago. A mí nadie me va a obligar a practicarle la eutanasia a un animalito si yo no estoy de acuerdo por X o Y motivo, desde el punto de vista científico, religioso, filosófico, etcétera. Listo, ya vimos esto. Ahora vamos al siguiente paso. Entonces, un animalito que esté bajo las condiciones que ya aprendimos, ¿qué pasa?
bueno, no mentiras, perdona. Vamos a seguir con esto, lo de evaluar el pronóstico. Entonces, muchas veces cuando el animalito es un paciente que tiene una enfermedad crónica, como comentaba la compañera, de pronto una neoplasia, se necesita una valoración eh, recurrente, es decir, estar visitando, que el paciente lo visite a uno o uno pues hacer el domicilio y llevar un control de cómo está el bienestar de ese animalito. Eh, y saber muy bien identificar cuándo ese animalito ya empieza a dar signos de dolor y sufrimiento. Puede que sea un paciente con una neoplasia, se le hace la resección quirúrgica, se somete a radioterapia, quimioterapia, va bien, va bien, va bien, va muy bien, vive más o menos unos 5 años súper bien, pero ya después empieza a decaer. Y yo debo como veterinario ser muy honesto conmigo mismo. A veces eso cuesta también como aceptar que el paciente que uno ha conocido durante mucho tiempo ya está decayendo. Y obviamente también le cuesta mucho a las personas que conviven con ese animalito. Entonces, y bueno, en esos casos, que tomar la decisión o identificar el momento es tan difícil, uno puede llegar a orientar desde el principio a los compañeros de ese animalito para que tengan unos tips de identificación para saber cuándo realmente ya el dolor y el sufrimiento empiezan a ser agobiantes para el animal. ¿Y cómo se hace eso? Educando a los propietarios en la conducta, en la etología. Que su perrito antes corría, incluso pues no sé, durante la etapa de la quimioterapia y todo, pero era un animalito activo, corría, siempre permanecía alegre, movía la cola, y de un momento a otro permanece más tiempo en el sofá, cuando se va a levantar de su cama o de su colchoneta, siempre llora, ya no está comiendo, ya no tiene el mismo apetito, ahora solamente come si acaso unas pepitas durante el día, ya no puede controlar esfínteres, se orina o se defeca en su camita. Educar al propietario en eso es muy importante. Primero, porque los ayuda a estar un poco más preparados para tomar la decisión, que no sea una decisión de sopetón, bueno, que puede o no ser bueno desde el punto de vista psicológico, pero lo más importante, bueno, un aspecto también muy importante es que también los ayuda a identificar cuando ya es suficiente sufrimiento para no prolongar más pues el malestar de su animalito de compañía. Bueno, de esto ya hablamos, no voy a detenerme un poco más en esto. Y la base de las decisiones siempre debe estar en la calidad de vida y del bienestar. Eso o sea, uno hablando con los compañeros humanos de la mascota, del perrito, gatito, eso lo debe dejar muy en claro, porque a veces tomar esa decisión es muy egoísta. Sí, ay, no, es que yo no quiero que él se muera. Es que yo no creo que él esté mal. Yo no creo que él esté sufriendo. Entonces, todo es en cierta forma relacionado con el apego que tienen las personas hacia su animalito de compañía, que no les permite ver más allá del sufrimiento personal y evaluarlo a partir del sufrimiento del animalito. Por eso, no solamente es educar y hablar sobre las conductas, la etología, cuando empiezan a tener algunos signos ya también fisiológicos, como les decía, no puede controlar las defecaciones o las micciones, ya no se puede parar, etc. Hay unos formatos ya establecidos se le entregan al propietario. Entonces usted evalúe, ¿sí? Y esos formatos tienen varios ítems. Es que no los traje acá. Ay, se los quedo debiendo, se los mando al correo electrónico. Entonces, son unos formatos que tienen varios ítems. Uno de esos ítems puede ser el animal
ha disminuido su consumo en 30%, 50%, 70%. El animalito ya no puede, ya no controla esfínteres. El animalito ya no se para, ta, ta, ta. Entonces, esos son criterios objetivos que la persona va diligenciando ese formato. Y desde un principio se le dice, mire, si ya llega al punto en que usted ve que diligencia el formato y no sé, llena 10 casillas de estas, ya en ese momento es cuando usted debe tomar la decisión. Eso lo ayuda en cierta forma, pero tampoco es que todas las personas respondan de la misma forma. A veces se dicen mentiras en el momento de llenar el formato, porque pues no quieren despedirse de su compañero. Es algo entendible, pero pues uno tiene que realmente educarlos a ellos en bienestar del animal. ¿Listo? Bueno, estos son algunos signos de dolor y sufrimiento en algunos animalitos, principalmente en mamíferos. La conducta de huida, puede estar aumentada o disminuida, es decir, que perciba incluso a los miembros de la familia como una posible amenaza y se esconda, o es un animalito que ante una real amenaza no tiene ni siquiera la fuerza para huir, ¿sí? Que esté inmóvil, que ya permanezca 90-100% del tiempo en su camita, que esté demasiado defensivo o agresivo porque le duele algo y no quiere que lo toquen, ¿sí? No porque sea el carácter de él. Aunque también hay enfermedades que cursan con cambios comportamentales porque afectan el sistema nervioso central, por ejemplo, la rabia. Bien. Vocalizaciones de dolor, ahora, eso depende de la especie. No en todas las especies es tan evidente como en un perro o en un gato que uno los oye, sabe que cambia el tono o la forma en la cual ellos vocalizan. Hay animalitos que simplemente por la fisiología humana uno no los escucha. Entonces, hay una tortuga, las tortugas emiten unos sonidos que no son percibidos por los seres humanos. Nuestro oído no lo permite percibir, pero eso no significa que nos esté quejando del dolor, sino que simplemente nosotros no lo escuchamos. Entonces, eso de las vocalizaciones pues es relativo a la especie que estemos tratando. Otras cuestiones pues más fisiológicas que nos daremos cuenta cuando hagamos un examen clínico es que el animal tiene taquicardia, por ejemplo, cuando le duele mucho, la frecuencia cardíaca aumenta, el jadeo también es un signo de dolor o también de angustia, las micciones frecuentes, defecaciones frecuentes, evacuación de los sacos anales, especialmente en los perritos, eso está relacionado con mucho dolor o angustia, también en los gatos. Aumentar la salivación y la sudoración, bueno, esto también depende de la especie animal, por ejemplo, los perros no sudan, yo creo que ustedes cuando salen a pasear con su perro y a ejercitarse, se dan cuenta que los perros no sudan, la forma en la cual ellos termorregulan es a través del jadeo, pero ver al perro a cada rato jadear y aparte está salivando demasiado, o ver un caballo sudando mucho, los caballos sí sudan, y cuando tienen un dolor terrible, esos se empapan de sudor. De ahí el dicho, suda como caballo. Contracciones reflejas de la musculatura esquelética, entonces es un animal que permanece muy tenso, como cuando uno tiene un cólico o un dolor que uno tensa los músculos del abdomen, del dolor tan terrible. La pupila se dilata también del dolor. Todo eso uno puede, obviamente, como veterinario uno debe saber que esos son signos de dolor, pero también son cosas que es bueno enseñarle al propietario para que él sepa identificar el dolor en su animalito y saber cuándo solicitar ayuda y cuándo tomar la decisión. Ya entonces entramos con una de las partes más crueles, darle a entender al propietario que la mejor opción es la eutanasia o bueno, discutir las posibles
alternativas, porque como les dije, puede que para unas personas abordar un tratamiento de 20 millones de pesos sea factible, mientras que para otras no. Y uno por eso debe ser completamente claro, debe ser honesto en todo. Mire, existen estas posibilidades terapéuticas. Ahora, estas X, o esta 1, 2, 3 son muy buenas, pero no están disponibles en Colombia. Estas 4 y 5 están disponibles en Colombia, pero no son tan buenas, o el pronóstico igual es incierto, aunque le demos el medicamento, puede llegar a no ser del todo 100% efectivo. Y para ser claro, es súper importante utilizar un lenguaje entendible. Cuando uno llega ya a 10º semestre, empieza a hablar en terminología médica que no la entiende a uno ni siquiera la mamá. Hombre, estamos hablando con personas que no han recibido la formación médica que nosotros sí. Entonces no vamos a decirle, mire, lo que pasa es que su animalito tiene una condroplasia, bla, 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 taratata, degenerativa. No, explicarle realmente a la persona que entienda, y eso es muy importante, porque si la persona no entiende, muy probablemente va a decir no a la eutanasia y ese animalito va a seguir sufriendo. La persona debe tener una claridad absoluta de absolutamente, perdón la redundancia, de absolutamente todo lo que está pasando con su compañero animal y el por qué uno está sugiriendo X, Y, Z o tratamiento o la eutanasia como tal. Verificar que se entienda. A veces las personas por pena, uno les pregunta, ¿sí entendió? Sí, y por pena dicen sí, pero realmente no. Sino uno puede hacer preguntas, bueno, y si le quedó, de pronto, si le quedó tan claro, entonces cuénteme, no sé, y hacer preguntas retóricas o hacer preguntas para verificar que efectivamente la persona sí entendió. Nuevamente, la importancia aquí no es hacerle un quiz a la persona, sino que realmente comprenda el por qué se contempla o debe contemplar la eutanasia. Esto que está haciendo este señor, de hecho, es muy bueno. Siempre mostrarle al propietario, al compañero humano, los resultados de las pruebas diagnósticas. Les debe quedar súper claro. Y con eso, viendo las cosas, la gente realmente entiende. Uno le puede mostrar, mire, esto es lo que pasa en un perro normal y esto es lo que está pasando en el perrito. ¿Sí? Y ahí la gente como que queda, ay, sí, de verdad que está muy mal, ay, y pues le facilita tomar la decisión. Ahora, no esperen que todas las personas tomen la decisión tan fácilmente. Normalmente eso es un shock muy fuerte, especialmente para aquellas personas que han convivido durante mucho, mucho tiempo con ese animalito de compañía. Ese animalito puede ser pues en la gran mayoría de veces forma parte importantísima de la familia y pues aquí los niños juegan un papel bien importante. Esta incluso puede llegar a ser una oportunidad para educar a los niños frente a esto, ¿no? O sea, que se enfrenten a la vida. Aquí pues esta imagen es bastante cruel, pero miren, este es exactamente él. Y él es él. Entonces, imagínense lo fuerte que debe ser para ese muchacho despedirse de él. Y eso toma tiempo. Uno no, a ver, a uno le gustaría cuando el animalito está sufriendo mucho, a uno le gustaría que no se tomaran tanto tiempo, porque uno sabe que cada minuto, pues el animalito puede estar sufriendo. Pero si yo tengo bueno, listo, sé que el pronóstico es muy malo, pues lo puedo mantener hidratado, le puedo tener un analgésico un poquito fuerte para que él no sufra, mientras las personas toman la decisión. Pero pues se debe respetar el tiempo de cada familia para despedirse. Hay, de hecho, muchas personas que después de recibir esa noticia, salen de la clínica con el animalito de compañía a la casa para que se despida de todos y después
al día siguiente sí regresan a la clínica para hacer el procedimiento. ¿Mm? Hay otros que prefieren, de hecho, que el animalito de compañía muera en casa o se le practique el procedimiento en la casa, que esté en un ambiente familiar, porque a veces llevar a un perro a la clínica es demasiado estresante. ¿Mm? Pero esas son dinámicas propias de cada familia. Ahora, siempre debemos contemplar los aspectos legales, muchachos, como médicos veterinarios, aunque suene materialista, de hecho no lo es algo que debemos contemplar para protegernos jurídicamente. ¿Mm? Y aquí estamos hablando de, miren, el consentimiento informado. Porque, y esto es algo que necesariamente tiene que firmar si las personas, si la familia o el responsable, que pues necesariamente tiene que ser un mayor de edad, no, porque si lo hago sin el consentimiento de esa persona, después me pueden demandar. Me pueden multar, me pueden retirar mi tarjeta profesional, me pueden incluso hasta meter preso por maltrato animal, si es que yo no tengo cómo comprobar que efectivamente yo había sido autorizado para realizar ese procedimiento. Entonces es muy importante, es demasiado importante esto. Ahora, cuando listo, ya se le informó a la persona, ya tomó la decisión, regresan a la clínica, se le debe explicar a la persona o a la familia qué sucederá, todo, absolutamente todo, antes, durante y después. Entonces, mire, mi señora, el procedimiento va a ser, bueno, a la familia, el procedimiento va a ser este. Se va a tranquilizar al animalito, después de que esté tranquilizado, entonces se le va a poner una vía intravenosa. Cuando ustedes estén preparados, entonces se le pone la inyección, el animalito no va a sentir nada, es un procedimiento, pues un medicamento que le va a producir un paro cardiorrespiratorio y en cuestión de un minuto pues ya el animalito va a dejar de sufrir. Es probable que él dilate esfínteres, entonces es probable que después orine, después defeque o expire, porque hay animalitos que hacen, ¿no? O hay animalitos que de pronto algunos reflejos se activan y se mueven, el cadáver, mejor dicho, el cadáver se mueve un poco y la gente se angustia. Ay, doctor, pero todavía está vivo, ¿cómo así? Entonces hay que explicarle porque esas personas están en un momento de estrés terrible y ver eso los puede estresar más. ¿Sí? Y pues más si son personas nerviosas. Entonces hay que explicarle todo, incluyendo el que se va a hacer después. ¿Sí? Entonces, bueno, ustedes ya contemplaron qué va a pasar o cómo van a hacer el manejo posterior del cuerpo, si van a permitir hacer la necropsia. En muchísimos casos es importante para los médicos veterinarios saber a ciencia cierta cuál era el diagnóstico o cómo estaba, pues a menos que pues ya se sepa definitivamente, y se autorizan esto, porque no todas las personas están dispuestas a que se practique una necropsia en su animalito. Y si no, entonces, ¿cómo van a hacer la disposición del cadáver? Entonces van a, no sé, ustedes se llevan el cadáver porque lo quieren enterrar en su finca o nos autorizan nosotros aquí como clínica, coordinamos de pronto con Funerabed o con todas estas empresas que ya hay, que prestan los servicios funerarios. Todo eso debe quedar claro porque hay muchas personas que no lo contemplan y después es como, ay, ¿y qué vamos a hacer con el cuerpo? Ay, pero ay, esto me cuesta tanto y bueno, en fin. Afortunadamente, actualmente pues ya hay muchas opciones para hacer la disposición del cadáver. Capillas de la Fe ofrece pues también los servicios. En el recibo de agua, creo que es del acueducto incluso, hay una información porque uno incluso puede llegar a pagar los servicios de disposición del cadáver de su mascota en,
en cuotas mensuales y se lo van sumando a uno al recibo. Sí, estoy casi segura que es del acueducto. Sí, el acueducto es el que viene con el pago a la recolección de residuos. Bueno, y bueno, si voy a hacer disposición del cadáver, ¿de qué tipo? Hay muchos tipos, entonces bueno, de eso vamos a hablar ahorita. Ahora, este formato es solamente uno que encontré en internet, pues que me pareció adecuado, pero igual ustedes pueden, ya cuando sean egresados, etcétera, pues la clínica en donde trabajen tendrá ya un formato establecido o ustedes pueden hacer su propio, personalizar su propio formato. Lo importante es que siempre incluya, pues obviamente los datos de identificación de la persona, del animalito, y esto, una frase en donde quede claro que efectivamente esa persona está manifestando que se le ha informado, consentimiento informado, que se le ha explicado absolutamente todo. El nombre de ustedes, autorizo a la doctora Milena Lamprea, manifestando que no está en curso en ningún procedimiento legal y que no ha intervenido en ninguna agresión. Bueno, esto es lo que hacen, sí. Sino que autorizo al veterinario identificado con para hacer el procedimiento, bueno, si quiere necropsia o si no quiere necropsia, y después hacer, especificar qué es lo que se va a hacer con el cuerpo del animalito, y que la persona firme con fecha, y lo mismo el médico veterinario. Eso, lo de la firma es supremamente importante. Pueden haber diligenciado todo esto, pero sin la firma, no. Ahora, una cosa que es bien delicada es hablar de los aspectos económicos. Uno, pues en ese momento no sabe qué hacer. Lo dejo para antes del procedimiento, antes de practicar el procedimiento, pero la gente está demasiado triste, o después cuando van a estar todavía más tristes y no van a tener cabeza para pensar en el dinero. Bueno, ¿cuánto? La recomendación es que se haga desde antes, es decir, cuando se está hablando de todo esto, de los aspectos legales. Bueno, entonces para poder proceder con el procedimiento, para poder ejecutar el procedimiento, necesitamos que por favor vaya y se acerque a la caja y pague esto. Eso para la gente a veces es terrible porque piensan, yo estoy pagando para matar a mi animalito, ¿sí? Y pues son muchos dilemas los que aparecen en ese momento. Sin embargo, la recomendación al veterinario es dígalo o hágalo antes del procedimiento, porque nuevamente después del procedimiento la familia va a estar pensando en la disposición del cadáver, van a estar de verdad muy llenos de cosas en la cabeza, usted también, y es probable que no paguen. Y la cuestión aquí, pues, es que esos procedimientos, no por el procedimiento, no tanto en la mano de obra, sino que los fármacos de por sí son costosos. Sí, el Eutanex es un fármaco costoso que no es tan fácil conseguirlo. Afortunadamente, uno solamente lo puede adquirir bajo un formato, bajo un formulario. Ese es un formulario que a uno le vende solamente con Vescol, porque es un medicamento reglado, tiene que estar bajo un control estricto. Imagínense el Eutanex a manos de un asesino en serie. Eso sería terrible. Entonces, esos medicamentos se controlan demasiado. Se lo venden a uno solamente con un formulario, y ese formulario uno lo consigue solamente en Convescol, presentando su tarjeta profesional, presentando, pues ellos revisan que uno no tenga antecedentes disciplinarios, ni legales, ni nada por el estilo, se lo venden, y uno cuando, qué sé yo, me voy a Agrocampo, lleno mi formulario, tengo que ir, yo personalmente no puedo mandar a nadie más a comprar eso, tengo que mostrar mi cédula, mi tarjeta profesional, y ahí sí me lo venden, y ellos llenan una información también en la base de datos. A este médico veterinario se le vendió el Eutanex. Eso. Entonces, bueno, esa es la recomendación, que se haga antes del procedimiento como tal. Ya el procedimiento de la eutanasia,
ya se supone que debe haber quedado, se le debe haber explicado a la familia. El manejo del paciente debe ser muy cuidadoso en la eutanasia, pero también en los momentos que le preceden. Nuevamente, lo importante aquí es evitar cualquier tipo de sufrimiento en el animalito, incluso la angustia psicológica. Como yo les venía diciendo, en una clínica es un poco más difícil de controlar esto, porque una clínica huele a fármaco, los animalitos relacionan la clínica con algo, con cuestiones negativas, de pronto con el dolor del pinchazo o de pronto con experiencias de hospitalizaciones que les fueron desagradables en un pasado, etc. Y de hecho, cuando las clínicas tienen una zona exclusiva para practicar las eutanasias, los animalitos que han sido previamente eutanasiados en ese lugar, cuando relajan esfínteres, etcétera, pues dejan ahí como un olor característico, incluso el olor de las hormonas del estrés. Entonces, cuando el animalito que se le va a practicar este procedimiento, percibe esos olores relacionados con el estrés y la muerte de otros animalitos en ese sitio, obviamente se va a angustiar. Por eso, el manejo debe ser adecuado, como les digo, incluso antes de la eutanasia. Desinfectar muy bien el lugar, retirar. Es difícil para los humanos porque nosotros no percibimos los olores de la misma manera que los perros, pero sí tratar de limpiar muy bien, de eliminar los olores, que el lugar sea agradable para el animalito. E incluso hay médicos veterinarios que tienen esos lugares destinados para realizar las eutanasias les ponen esencias florales que relajan a los animalitos, pues para que huelan, a lo que llamamos aromaterapia. Y bueno, este procedimiento se puede o no llegar a realizar en presencia o no de la familia, eso depende de lo que la familia o la persona decida. Si uno no puede obligar a nadie a eso, hay muchas personas que no quieren verlo, hay otras personas que, aunque no quieran verlo, se quedan acompañando a su animalito hasta el último momento. ¿Sí? Ya les expliqué más o menos cómo se hace el procedimiento de la eutanasia. Obviamente esos procedimientos varían de acuerdo con la especie. Hay unos procedimientos que son más adecuados o no para algunas especies. Ya después de haber aplicado la inyección letal, siempre, o bueno, cualquier procedimiento de eutanasia, siempre se debe confirmar la muerte, siempre. Obviamente auscultar, que haya parado el corazón, que el animalito haya dejado de respirar, que haya dilatado esfínteres, que la pupila ya esté dilatada, que no responda a estímulos. Muchas veces pues se deja a la familia o a la persona sola, pues porque es un momento muy, muy privado. ¿Sí? Aunque también hay casos en los que llegan personas solas a practicar el procedimiento con su única compañía y no quisieran estar solas porque es un momento muy duro. Y eso también resulta ser un momento muy duro para uno. ¿Sí? Porque pues, digamos, lidiar con el sufrimiento de una persona que a veces es extraña, para unos puede llegar a ser incómodo y para otros de pronto ya tienen tanto acúmulo de sufrimiento que ya no aguantan más. ¿Mm? Y bueno, pues finalmente la disposición del cadáver. Como les hablaba entonces, lo importante de manejar muy bien antes. ¿Mm? Bueno, y esto se me había olvidado comentárselos, pero es importante que lo tengamos en cuenta, la seguridad tanto del médico veterinario como de los técnicos, de los ayudantes, de los enfermeros, como incluso de la familia, porque pues si el animalito se va a sacrificar porque tiene rabia, pues en esos casos sí con el dolor de la familia y todo, pero no pueden acompañar al animalito a su sacrificio, porque es un peligro. ¿Mm? Si el animalito está con mucho dolor,
y está echando muela, también es un problema importante para el personal. Entonces, de pronto, sí pedirle colaboración a alguien de la familia con el cual el animalito esté un poco más familiarizado, se sienta más tranquilo, venga, colabórenos y póngale el bozal. Digamos que va a ser un poco incómodo para el perrito, pero es completamente necesario para la seguridad del personal como tal. Como les comentaba, muchas personas deciden no hacerlo en la clínica, sino en un lugar más familiar para su animalito de compañía, en la casa o en el lugar favorito del perro, como una playa. Qué pecado. Y otra recomendación es que el médico veterinario, cuando vaya eh, a canular, es decir, a poner el catéter endovenoso por donde se va a poner la inyección de Butanex, preferiblemente lo hagan los miembros posteriores. ¿Por qué los miembros posteriores? Porque la familia va a estar abrazando y manipulando esta parte del animalito, y pues ellos pueden estar despidiéndose mientras uno está canulando aquí atrás al animalito. Bueno, esto un poco, el resumen. La técnica importa bastante porque finalmente, lo que se quiere garantizar es que no haya sufrimiento en ningún momento, ni siquiera pues en esos momentos finales de la vida de un animal. Bueno, hay varios métodos. Bueno, estoy como lenta hoy en la clase. Hay varios métodos. Lo importante de elegir qué método es que finalmente sea indoloro, que sea rápido, que genere una rápida inconsciencia y una muerte rápida, ¿sí? Porque de nada sirve que sea indoloro si es una muerte que le va a tomar 2, 3 días, ¿no? La cuestión es que listo, sea indoloro, pero sea pronto, porque pues también hay que tener en cuenta todo el estrés que se genera alrededor de ese momento. El método debe ser apropiado para la edad, la especie y el estado de salud del animal. Pues ya sabemos que esto solamente, pues en cierta forma sobra, porque pues todos a ver, para llegar a tomar la decisión de la eutanasia es porque el animalito, pues en términos generales está mal, pero sí varía mucho con esto, especialmente por la especie. No se debe aplicar la eutanasia si el animal se encuentra excitado. Sí, sería bastante contraproducente, incluso, como les comentaba, peligroso para el personal que lo está manejando. Entonces aquí vamos a profundizar un poco más sobre la técnica como tal. La técnica ideal siempre debe garantizar que, ya lo había mencionado, genere una pérdida rápida de conciencia, se genere rápido un paro cardíaco y respiratorio y que se genere también rápido una pérdida de la función cerebral. O sea, básicamente que se genere la muerte de una manera rápida. Estéticamente, también la técnica es importante porque tanto el médico veterinario como el propietario pues no aceptaría, no sería muy traumático que fuera un método que fuera bastante sangriento, un método en el cual, digamos, un animalito puede mostrar, digamos, unos comportamientos erráticos. Digan ustedes que el animalito empiece a convulsionar. Pues sí, el animalito va a terminar muriendo, pero definitivamente no es adecuado para la psicología pues, de las personas que lo están asistiendo. Tiene que ser de bajo riesgo para el personal que lo está manipulando. El cadáver se debe disponer con bioseguridad. Eso es algo pues que todavía está pues en mucho estudio, porque el Eutanex finalmente tiene compuestos que si el animalito se entierra pues van a quedar en el suelo y algunos otros animalitos pequeñitos, invertebrados, etcétera, pueden verse afectados. Pero bueno, el hecho es que no genere tampoco una toxicidad tan terrible, ¿no? Y en la medida de lo posible que sea económico, que las personas, que la familia
lo pueda llegar a pagar sin generar pues un traumatismo muy severo en la economía familiar. Los métodos, pues básicamente se agrupan en estos tres tipos. La primera es una depresión directa de las neuronas que son esenciales para la vida como tal, ¿no? Entonces las neuronas o los nervios que controlan como tal la respiración o que controlan las contracciones cardíacas. Esto puede derivar en esto o un método que genere directamente la hipoxia como tal. Hipoxia es una falta de oxígeno en el cerebro. Como les decía, si pues el animalito para de respirar, muy probablemente no, o sea, lo que va a pasar es que falta oxígeno en el cerebro y pues finalmente las neuronas van a terminar muriendo. El cerebro es un órgano que necesita mucha glucosa y mucho oxígeno para respirar. Y la otra opción es interrumpir físicamente, no con fármacos, sino interrumpir físicamente la actividad del cerebro o la destrucción de las neuronas principales. Entonces, por ejemplo, la decapitación podría llegar a ser un mecanismo. Eso suena como que es completamente contraindicado para realizar una eutanasia, pero en algunos casos esa forma que uno piensa que es la menos indicada resulta ser la más indicada, solamente en algunos casos. A ver, como hemos visto, o sea, digamos que esos son los tres grandes grupos. Ahora, dime. ¿En qué caso sería ese el mejor? Ya ahorita lo vamos a ver. Ya ahorita lo vamos a ver. Vale. Listo. Entonces, ¿cuáles serían los métodos recomendados? Ya lo hemos hablado, entonces es un método que genera una muerte humanitaria sin dolor y que es básicamente rápida. Los métodos aceptables producen una muerte también sin dolor. Se pueden utilizar como único método de eutanasia, sin embargo, existen algunas limitaciones prácticas para su uso. A ver, ¿a qué me refiero con el único método de eutanasia como esto? Por ejemplo, el Eutanex. El Eutanex no necesita absolutamente nada más para llegar a generar la muerte. Un método aceptable implica que ese método se puede llegar a usar, sin embargo, puede llegar a tener limitaciones. Esto va a quedar tal vez un poco más claro adelante cuando les explique los métodos. Hay unos métodos aceptables, pero solamente si se cumple con algunas condiciones. Porque la técnica debe ser realizada de una manera tal que puede llegar a depender el éxito de la pericia que tenga un operador o de la persona que lo está realizando. Estos métodos pueden no ser consistentes en el momento de elegir o de pretender una eutanasia humanitaria. Por eso, siempre se deben hacer bajo algunas condiciones. Para lograr ser humanitarios siempre deben cumplir con algunas condiciones y si no, no serían humanitarios para nada. Y los métodos no aceptables son aquellos que definitivamente son completamente inhumanos, no se permiten, uno nunca debería contemplarlos. Entonces, el método recomendado, perdón, como ya les he venido diciendo, es el que se practica pues aquí en Colombia, es la inyección endovenosa o intravenosa del Eutanex. El Eutanex, como ustedes lo ven aquí, tiene algunos componentes. Ay, esperen que de pronto este rojo se ve mejor. El componente activo, es decir, el que va a causar la muerte como tal, es el pentobarbital sódico, que se conoce pues en otros países como pentobarbitona. Y tiene pues otros vehículos y otros componentes. El Eutanex, es de una acción muy rápida. ¿Qué es lo que genera? Bueno, yo como Milena Lamprea, en mis pacientes siempre los tranquilizo antes de poner el Eutanex, pero es que yo trabajo con animales silvestres que por sí están supremamente
estresados solamente porque un humano los maneje. En los animales domésticos, en los perros y en los gatos, normalmente no se tranquilizan antes de ponerle la inyección de Eutanex, sino simplemente los canulan y les ponen el fármaco. ¿Cómo actúa ese fármaco? Básicamente genera una pérdida rápida del conocimiento y produce, realmente lo que produce la muerte del animalito es un ataque cardíaco. El ataque cardíaco lo genera el pentobarbital. Sí, eso es un paro, el corazoncito deja de latir. Bueno, como les decía, entonces en mi caso yo siempre hago una sedación, una anestesia previa. Esto pues no posee unos efectos secundarios preocupantes en el sentido que no es terriblemente tóxico para el medio ambiente. Sin embargo, es importante hacer una buena disposición de los cadáveres. Animales, de pronto un perro, un gatico que se les haya puesto Eutanex, no se deben dejar al aire libre el cadáver para que los chulos se lo coman, porque pues esto puede llegar a ser tóxico para los chulitos. Y pues sí, yo sé que los chulitos pues no son muy bonitos y que la gente no los quiere, pero son animalitos muy importantes para el ecosistema, muchachos. Otra cosa importante es que requiere que sea una persona capacitada la que lo administre. De hecho, esto solamente lo debemos hacer los médicos veterinarios. Es relativamente económico, pero pues eso es bastante relativo a una familia, ¿no? Y a los ingresos de la familia. Una eutanasia utilizando Eutanex para un perro de 5 kilos puede llegar a costar 100,000 pesos, ¿sí? Eso para una familia será pues nada, lo pagan fácilmente, pero pues para otra familia eso representa un gasto importante, ¿sí? Un desbalance importante en la economía de la familia. Un problema que afortunadamente no tenemos en Colombia es que sí está en nuestro país, está disponible, en otros países no lo está. Y, a ver, bueno, no, ya. Y esto es importante. Ustedes me dirán, pero ¿y por qué las vacas o los cerdos o las gallinas no se sacrifican con Eutanex? Porque así como pasa en los chulitos, el pentobarbital sódico pertenece a un grupo de fármacos que se llaman barbitúricos y esos barbitúricos sí pueden pasar a través de la carne o, digamos, en el caso de una vaca, a través del consumo de la carne por parte de los seres humanos, se puede llegar a generar toxicidades importantes. Ahora, recuerden, me voy a retroceder aquí un poquito en los métodos aceptables. Entonces, recordemos que aceptable es un método que genera una muerte humanitaria, sí, cuando son utilizados como único medio de eutanasia, pero existen algunas limitaciones. Entonces, tengan en cuenta esas limitaciones. Un método aceptable puede ser el uso, nuevamente, del pentobarbital sódico al 20%, el Eutanex, pero no por la vía intravenosa, sino por la vía intraperitoneal. Es aceptada, pero ¿cuál es el problema? Que la acción no va a ser inmediata. En el caso intravenoso, el Eutanex llega en cuestión de segundos, llega a corazón y el animalito muere. En el caso que sea un animal que esté supremamente hipotenso, que no se le pueda encontrar una vena, pero pues que por el estado en el que está se necesita practicar una eutanasia pues rápida, no se tiene tiempo, tal vez, o no se puede coger una vía intravenosa, se puede administrar el pentobarbital por vía intraperitoneal, es decir, en el peritoneo, como ustedes lo pueden ver acá. Pero entonces esto va a llegar a tardar en general la muerte del animalito más o menos entre 15 y 30 minutos. Esto del tiempo va a variar de acuerdo a la dosis dada y al tamaño del animalito. Ya se imaginarán que 15 o 30 minutos eso puede llegar a ser un martirio
sobre todo para las personas que están asistiendo al procedimiento, ¿no? Pues, para las familias. Puede no ser adecuada para la eutanasia de animales muy grandes porque puede llegar a tardar muchísimo más tiempo, más de los 30 minutos, y pues eso ya no estaría contemplado dentro de lo que concebimos como una eutanasia. Puede causar irritación del peritoneo, esa es otra limitante. Entonces, puede llegar a causar dolor en el peritoneo y pues ya sabemos que esto no está muy de acuerdo con lo que consideramos estrictamente como eutanasia, pero pues si no hay más, pues no hay más. Puede ser combinado con anestesia local para reducir el riesgo de irritación. Entonces, ¿qué se hace? Se pone una lidocaína local. ¿Sí? Se inyecta lidocaína para posteriormente aplicar el Eutanex. El animal puede angustiarse cuando comienza a perder el conocimiento, porque como es un procedimiento que tarda todo esto, entonces el animalito siente que se está quedando, que ya no es tan consciente y se puede angustiar, puede empezar a llorar, y pues obviamente ya sabemos que la angustia no cabe dentro de lo que consideramos como una eutanasia perfecta, aunque suene un poco cruel, me perdonarán la expresión. Puede resultar una alternativa práctica cuando la inyección endovenosa es difícil, ¿no? Con lo que ya habíamos hablado, que son animalitos de pronto indómitos, que están en hipotensión, o incluso cuando son cachorros, pues que uno no le puede coger una vena fácilmente. Listo. Otro método aceptable es la inyección de tiopental o propofol. Estos dos medicamentos, pues ustedes los conocerán más adelante cuando empiecen a ver farmacología, anestesiología, etcétera. Estos dos medicamentos, el tiopental, esperen, sí, el tiopental se ha utilizado durante mucho tiempo como un anestésico general, o sea, incluso cuando yo era estudiante, lo utilizábamos como una anestesia fija, es decir, los pacientes entraban a cirugía y si no había máquina de gases, los gases anestésicos, se mantenía el animalito anestesiado poniéndole dosis intravenosas del tiopental sódico. El propofol también es un anestésico. Ojo, no son fármacos diseñados para causar la muerte, son fármacos anestésicos, pero administrados en sobredosis van a causar la muerte. La ventaja que tienen es que son de acción rápida, los animalitos pierden el conocimiento relativamente rápido. Estos métodos se utilizan, digan ustedes que el animalito está anestesiado porque se sometió a una cirugía. Pero ya en la cirugía es cuando los médicos se dan cuenta, uy, no, este animalito está muy mal, no hay otra, no, la cirugía que planeábamos no va a tener buenos resultados, este animalito pues no tiene buen pronóstico, entonces pues bueno, se llama al propietario, se le explica, por favor decida pronto, aunque no es un escenario, idealmente uno no debe presionar a la persona para tomar la decisión, pero lo ideal sería que el animalito no se despertara de la anestesia, pues para que no sufra más, sino que ya se quede dormidito en la anestesia. ¿Cuál es una limitante? Que se requieren cantidades, volúmenes grandes para realizar la eutanasia de los animales, ¿sí? Pues normalmente pues uno lo utiliza, como les digo, es como un analgésico. Ya para llegar a producir la muerte se requiere una sobredosis y pues esto implícitamente requiere que se aumente el volumen. Una dosis baja, si yo calculo mal la dosis y no le doy una sobredosis, va y el animalito se me despierta, entonces de pronto se ve anestesiado, le bajan las frecuencias y todo, y de un momento empieza a aumentar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, y pues eso no es un escenario para nada ideal. Uno tiene que ya poner una dosis que definitivamente pues ocasione la muerte del animalito.
Bueno, requiere también capacitación, idealmente pues lo debemos practicar nosotros o un técnico veterinario pues que esté bien capacitado para esto. Y pues como se requieren volúmenes bien importantes, pues el costo se puede aumentar, puede incluso llegar a ser más costoso que el Eutanex. Ahora, puede que estemos en una situación que el paciente está en cirugía, está muy mal, se consulta con el propietario dice, sí, bueno, practiquen la eutanasia y entonces se utiliza el Eutanex. Eso es lo que normalmente pasa en las clínicas, pero en dado caso que no exista el Eutanex, pues tenemos que buscar otra forma, ¿no? Y esa sería esa otra forma. Ahora, hay métodos aceptables. Profe, Dime. ¿y el Eutanex intracardíaco no es mejor que el intraperitoneal? Ah, bueno, ya vamos para allá. Justo lo vamos a hablar ahorita. Entonces, hay métodos aceptables de manera condicional, ¿sí? Entonces, acuérdense de la definición, ¿sí? Solamente si se cumple con algunas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Entonces, como lo mencionabas, una inyección intracardíaca de Eutanex. Entonces, pero ¿cómo? ¿Bajo qué condiciones es bueno? Solo si los animales están anestesiados previamente. Solo si. ¿Por qué? Porque imagínate una inyección en el corazón en un animal que no esté anestesiado. Eso no es para nada ético. Eso es un dolor terrible. Miren aquí la imagen. Uno debe atravesar, a ver, la aguja de por sí es larga, se debe en algunos casos, en algunas especies, atravesar el pulmón para llegar al corazón. Eso genera un estrés terrible, un dolor terrible. ¿Cómo lo va a hacer uno en un animal consciente? Entonces, aquí la condición es que el animalito debe estar anestesiado por otro método. Entonces, previamente le puse la máscara de isoflurano o le puse el propofol intravenoso o le puse el midazolam intramuscular, pero sí o sí el animalito debe estar anestesiado, quieto, prácticamente inconsciente para que yo pueda acceder por vía intracardíaca y ponerle el Eutanex. Obviamente la acción es inmediata, ¿no? Que llega directamente al corazón. Bueno, aquí están como algunas consideraciones en qué animalitos se puede practicar. Bueno, eso, lo que les decía, muy dolorosa para animales que estén conscientes. Y pues otro condicionamiento es que se debe tener un conocimiento muy claro de la anatomía de los animales para no empezar a dar tumbos por ahí, ay no, que yo creo que el corazón está aquí, no, eso no es ético, para nada, o sea, voy a la fija, una sola inyección y ya está, por más de que el animalito esté inconsciente y no sienta, eso de estar inyectándolo y no encontrarle el corazón, eso no es para nada ético. Listo, la otra es la administración oral también del pentobarbital sódico. Esto, a ver, esto a mí no me parece ni siquiera que debería ser condicional, a mí me parece que esto no debería ser aceptable, pero en el caso en el cual, digamos que no se tenga acceso o no se tenga la posibilidad, no se tenga ninguna jeringa, uno esté en campo, me resulta imposible conseguir una jeringa o conseguir una aguja, pero tengo el Eutanex, se puede utilizar por vía oral, básicamente neonatos. Ya pues dentro de, bueno, no, ya con el doctor Giovanni discutimos algunos aspectos negativos de hacer el control poblacional de los animales neonatos, pues básicamente en Colombia estas políticas, o sea, políticas como tal de sacrificio de animales neonatos, pues no se contemplan, se dan en adopción, pero pues sí son algunas prácticas que se realizan en otros países y pues es nuestro deber también tener conocimiento de esto. Ya en animales muy grandes realmente no se practica porque se puede llegar a ocasionar más bien un daño hepático más que la muerte. Entonces no, solamente sería para los animales muy pequeños. Y nuevamente puede llegar a generar angustia cuando los animales empiezan a sentir
que están perdiendo el conocimiento. Otra estrategia, un método aceptable bajo ciertas condiciones, es el uso de esta inyección que se llama T61. El T61 nuevamente solamente debe utilizarse cuando los animales están completamente sedados. Solamente en esos casos. A pesar que tiene un efecto rápido, puede llegar a ser un poco doloroso. Miren, la inyección puede llegar a ser dolorosa, entonces por eso se necesita que los animales estén sedados. El T61 pues está en la composición, este es el componente activo, la embutramida. Miren acá la indicación. Y bueno, se puede utilizar básicamente en animales pequeños, no para animales que vayan a ser destinados para el consumo humano. Otro método aceptable bajo ciertas condiciones es la inyección endovenosa o intracardíaca de cloruro de potasio. ¿Por qué? A ver, solamente se puede llegar a aplicar en pacientes que hayan sido nuevamente anestesiados previamente. Se considera completamente antiético utilizar el cloruro de potasio en animales que no han sido anestesiados porque genera mucho dolor. Miren, es muy doloroso. Entonces, realmente eso no se utiliza. En Colombia, de hecho, no se utiliza. Esto sí, desafortunadamente, es el método, si no estoy mal, que utilizan en Brasil para hacer control poblacional de perros. ¿Qué otros métodos aceptables condicionalmente hay? La inyección intravenosa o intracardíaca de sulfato de magnesio. Esto básicamente se utiliza en animales grandes. En animales grandes que no van a ser destinados a consumo humano. Y solamente se aplica nuevamente si los animales están anestesiados. El cloruro, el sulfato de magnesio se prepara, no es el sulfato es el sulfato de magnesio que uno puede llegar a preparar en la casa, pero supremamente concentrado. Se pone intravenoso o directamente intracardíaco, ya se imaginarán que el intracardíaco sí o sí, impajaritablemente se necesita que el animal esté anestesiado, pero incluso intravenoso se requiere porque causa dolor, mucho dolor. Y bueno, es básicamente por eso. ¿Por qué se utiliza en grandes animales? Porque el Eutanex en un animal tan grande sería extremadamente costoso, se necesitarían demasiadas ampollas. El Eutanex más o menos no, se utiliza 1 ml por cada 5 kilos de peso, ¿sí? Y pues imagínense en una vaca que pesa 500, 600 kilos, no, una vaca puede llegar a ser más pesada. Entonces, eso saldría supremamente costoso. Y bueno, esa es la forma que se utiliza en algunos casos en animales de producción. El otro es el uso de anestésicos, de gases anestésicos, pero en unas concentraciones elevadas, ¿sí? en una sobredosificación. ¿Cuál es el problema? Que actúan lentamente, ¿sí? Entonces el animalito va respirando y pues la muerte, la hora de la muerte llega pues después de cierto tiempo. Se recomienda solamente para animales que son muy pequeños, porque pues en animales grandes puede llegar a tardar muchísimo tiempo que la sobredosis cause la muerte como tal. Normalmente esto se hace intraquirúrgicamente, entonces el animalito ya está anestesiado, se toma la decisión en el quirófano, de pronto no se tiene Eutanex, súbale al isoflurano y espere entonces que el animalito muera por sobredosis. Como dice acá, básicamente la idea es que el animalito no recobre el conocimiento, sino que muera, sino que se quede dormidito pues en sala de cirugía. En animales muy grandes resulta bastante difícil y toma bastante tiempo. Y pues necesariamente se tiene que dar en un animal que ya previamente esté anestesiado porque esos gases tienen un olor que a los animales, sí, o sea, un animal consciente, uno le pone la máscara para que empiece a oler, ellos se angustian, ese olor los angustia
y pues recordemos que la idea no es angustiar, generar sufrimiento psicológico a los animales. Y adicionalmente, pues puede generar irritaciones en el tracto respiratorio. Ahora, también es un método aceptable condicionalmente el disparo a la cabeza. Ustedes se imaginarán, ustedes inmediatamente pensarán, pero esto, ¿cómo es posible que sea un método aceptable condicionalmente? Pues sí, en algunos casos, pues obviamente depende de la especie animal, pero en algunos casos es el método que por las condiciones en ese momento es el que se requiere. Digan ustedes un cocodrilo, ¿sí? Un cocodrilo que, no sé, que se metió, eh, no sé, digamos a una casa, ya se comió a los perros, ya lesionó a una persona, no lo pueden manipular, etcétera, y bueno, por orden judicial se tiene que sacrificar. Sacrificar a un cocodrilo es complejo, créanme, y uno de los métodos, de hecho, hasta pensando incluso en el bienestar animal, que pueden llegar a ser más efectivo para un cocodrilo, es esto, dispararle directamente, ser muy certero. Eso sí se necesita experiencia, ser muy preciso, que se requiera solamente un disparo, que el animal no sufra, que sea de una y ya, y no empezar pa, 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 pa. No, si uno no está capacitado para manejar un arma y uno sabe que de pronto no tiene la fuerza o no tiene la presión, no lo haga, eso que lo haga un experto. Otro problema que se tiene es pues las licencias, ¿no? Para tener un arma de fuego, el salvoconducto como tal, debe ser nuevamente una persona experta para evitar pues una tragedia mayor. Miren, solo aceptable en situaciones de emergencia. Básicamente es eso. Y métodos que jamás en la vida se utilizarían, básicamente todos los métodos condicionales que vimos sin que haya anestesia. ¿Se acuerdan que la condición en prácticamente todos los que vimos era esto siempre y cuando el animal esté sedado? Esto siempre y cuando el animal esté sedado. Pues bueno, utilizar todos esos, el T61, el cloruro de potasio, el sulfato de magnesio, bueno, esto no lo vimos, pero también si el animal no está anestesiado, se consideran no aceptables porque son muy dolorosos y no necesariamente son rápidos. La otra, la inhalación de nitrógeno o argón. Son cosas que tardan muchísimo tiempo. Los animales terminan en este caso muriendo por hipoxia, entonces esa sensación de asfixia es un sufrimiento horrible para los animales. Lo mismo la inhalación de dióxido de carbono, ¿sí? No monóxido, que es el que utilizan las personas que dejan el carro encendido y se duermen, y que es la famosa muerte dulce, que se duermen y no sienten. No, aquí estamos hablando de dióxido de carbono. Entonces, poner a un animalito a oler dióxido de carbono, eso no, definitivamente no es aceptable. Pero tampoco lo es el monóxido de carbono, porque los animalitos se angustian por por sentir que les falta el oxígeno, se angustian. Inhalación de óxido nitroso también, inhalación de éter. Esto es supremamente controversial porque, bueno, yo no quiero atacar a los biólogos, porque no son todos, eso sí es definitivo, pero hay algunas personas que van a campo, colectan lo que ellos llaman colectan o capturan animalitos vivos, los ponen en una bolsa Ziploc impregnada en una bolsa Ziploc que por dentro tiene un algodón impregnado con éter, y los matan así, sí, simplemente para tener un animalito en su colección, en la colección zoológica, y bueno, hacer los estudios que quieran, pero pues no, eso primero no lo deberían hacer los biólogos, eso lo deberían hacer los veterinarios, y pues con estos métodos definitivamente no. El método pues del proyectil, ya vimos que en algunos casos se puede llegar a utilizar, aunque en términos generales no es aceptable. En situaciones de urgencia sí lo es. La electrocución definitivamente jamás en la vida se debe hacer.
electrocutar a un animal, ahorcarlo, ahogarlo, aplicar venenos como la estricnina, o bueno, aplicar cualquier forma de tóxico, ninguno de esos métodos. Ahora, con los animalitos que se destinan para consumo humano, ya hemos hablado que pues a ellos no se les puede aplicar ningún fármaco porque pues eso queda en la carne, en el músculo que se va a convertir en carne y que pues posteriormente va a ser ingerido, consumido por las personas. Eso pues obviamente va en contra de la inocuidad alimentaria, eso de hecho sería un atentado contra la salud pública y por tanto se deben utilizar métodos físicos. Ahora, esos métodos físicos, digamos que se han hecho varios estudios para tratar de garantizar que sean, que impliquen el menor sufrimiento posible. Entonces, ¿cómo se hace? Favoreciendo que el animal pierda la conciencia antes de aplicársele el método realmente que lo va a llevar a la muerte. Entonces, uno de los principales métodos, o bueno, el método que se utiliza aquí en Colombia, espérenme, aquí sí, es el uso de esto que se llama una pistola de perno cautivo. Es decir, esto no, no dispara un proyectil, no dispara una bala. Las balas no se pueden utilizar porque primero o sea, se disparan a través de la pólvora contaminaría la carne y pues esto nuevamente iría al consumidor y eso no se acepta. Lo otro es también el componente, todos los componentes metálicos de por sí de la bala, también quedarían en el cuerpo y pues serían un problema para la salud de las personas. Entonces, ¿en qué consiste esta pistola de perno cautivo? Es aire, no utiliza pólvora como tal para emitir el disparo, sino es aire que se comprime tanto que genera, que al soltarlo, digamos, al disipar esa presión, ¡pum!, dispara. Es como, hay varios jugueticos que funcionan de esa forma, o sea, que son neumáticos. Entonces, se aprovecha el aire para que dé el impulso. ¿Y da el impulso a qué? Básicamente a una estructura aquí metálica que le genera una contusión en el cerebro. O sea, el operario tiene que estar muy bien capacitado en el lugar exacto en donde va a golpear el cráneo del animal, ¿sí? Porque es tanto el impacto que el animalito va a quedar completamente inconsciente, ¿sí? Incluso en algunas ocasiones pues se destruye en cierta forma del choque, se destruye un poco el cerebro. Ahora, también se puede aplicar exactamente lo mismo en la médula espinal. El resultado de la operación, bien sea en el cerebro o en la médula, es que el animal quede completamente inconsciente. ¿Sí? Pero el animal todavía sigue vivo. También se puede llegar a utilizar pistola, pero esto, ya les dije, esto sería más que todo en animalitos grandes que no se van a destinar para consumo humano, o por lo menos no la cabeza para consumo humano. Entonces se utiliza, por ejemplo, en los caballitos o en los burritos, pero bueno, tiene limitaciones, ¿no? Bueno, ¿qué pasa después de esto? Después que el animalito es inconsciente, se eleva, le ponen a ver, el animalito cae debajo. Ustedes se ven que abajo es como un desnivel, este señor está subido de algo. Esta compuerta se sube y el cuerpo del animalito cae. Le amarran los miembros posteriores y lo suben, es decir, el animalito queda colgado y hay otra persona que le corta las grandes venas, la yugular, la carótida, etcétera, para que el animal muera realmente desangrado. ¿Por qué se hace esto? Uno pensaría, ay no, pero mátenlo rápido ya que no sufra, porque el animalito sigue estando vivo, inconsciente y se está desangrando. Pues eso desde el bienestar animal, uno como que le pone muchos peros a esto. Sin embargo, digamos que la razón es técnica, se necesita que el corazón siga bombeando para que se expulse toda la sangre.
si la sangre queda en la carne se descompone, o sea, el músculo se descompone, adquiere un sabor que no es palatable para el consumidor final. De hecho, que si permanezca más sangre en el músculo hace que se descomponga, que las bacterias entren más fácilmente a la carne y pues eso tampoco es deseable. Entonces es más, digamos, esa es la razón por la cual se hace de esa forma. En los animalitos que son empleados como animales de laboratorio, pues eso lo vamos a ver después. Hay varios. Ya vimos que en términos generales para los grandes mamíferos, para perros, gatos y para otros animalitos, la exposición a dióxido de carbono no es aceptable. Sin embargo, para pequeños mamíferos sí lo es y pues establecen unas pequeñas cámaras para ellos. Sin embargo, esto está muy controvertido porque finalmente ellos sienten angustia. ¿Sí? La otra opción es la dislocación cervical, que básicamente consiste en eso, en dislocar las primeras vértebras, en desconectar prácticamente la médula espinal del cerebro. Y bueno, esto ya lo vimos. Bueno, el método de las aves es muy parecido. Eh, en las aves de producción. Es muy parecido, básicamente esta es la pistola de perno cautivo que va a hacer exactamente lo mismo. Después de que los animalitos están inconscientes, entonces pueden llegar bueno, también se degüellan, se les corta para que salga toda la sangre. Hay otros animalitos, digamos, de manera industrial, lo que se hace es que los animalitos se mojan, después pasan por un embudo que los electrocuta. Eso se ha hecho durante muchísimo tiempo y en muchas plantas de sacrificio de aves, eso es lo que se hace. Sin embargo, pues es bastante controversial porque a veces los animales no reciben una carga eléctrica lo suficientemente fuerte y quedan todavía conscientes. Eso en animales de producción. En animales que no están destinados para consumo humano, por lo menos en lo que nosotros hacemos en URRAS, es exactamente lo mismo que hacemos en mamíferos. Los animales se sedan y posteriormente se les pone el Eutanex. Si el ave es suficientemente grande para encontrarle una vena y ponerle el Eutanex intravenoso, se pone intravenoso. Si no, nos vamos entonces a la intracardíaca de una. En las aves no se pone lo que en mamíferos sería intraperitonealmente, las aves no tienen peritoneo sino celoma, no se pone intracelómicamente porque ellas tienen unas estructuras que son, digamos así, como una continuidad de los pulmones que se llaman sacos aéreos. Y si uno lo pone en un saco aéreo sería terrible porque el ave se moriría asfixiada y aparte el Eutanex es irritante, ¿no? Entonces, por eso preferimos animal sedado y de una intracardíaca, nuevamente en animales en los que no podemos tomar una vía intravenosa. Y jamás en la vida, nuevamente, todos los que vimos anteriormente, más el uso de horno microondas, métodos violentos que ya los vimos, barbitúricos por vía distinta a la intravenosa. Bueno, con la intracardíaca ya les expliqué que sí, pero la intracelómica no. Ahora, con los reptiles es todavía más complicado, muchachos. Los reptiles, para hacer un sacrificio, esa es una de las cosas que es supremamente traumática, porque primero verificar que se haya dado la muerte en ellos es muy complejo. Ellos pueden tener frecuencia cardíaca cero, pero aún así el cerebro sigue funcionando. O sea, ellos todavía están conscientes. Pueden llegar a soportar un montón de tiempo la hipoxia. O pueden también darse el caso en que hay muerte cerebral, pero el corazón sigue latiendo y uno realmente no sabe si el animalito está vivo o está muerto. Nuevamente, en ellos, lo ideal es una sobredosis de barbitúricos por vía intravenosa, pero después de eso, uno debe, por protocolo, aunque suene cruel, para definitivamente estar seguro que el animalito murió, por algunos métodos,
garantizar que haya una destrucción del cerebro como tal. ¿Cómo se puede hacer esto? Entonces, le pongo intravenosamente el pentobarbital sódico, es decir, el Eutanex. Ya el animalito queda inconsciente, yo tomo frecuencias, el corazón no está latiendo, no responde a los estímulos, pero aún así, idealmente debo o disparar en el cerebro, en el caso de los reptiles muy grandes como los cocodrilos, las serpientes grandísimas, o utilizar pistola de perno cautivo. La otra es decapitar. Y eso, pues para uno como médico veterinario puede llegar a ser traumático hacer eso. Porque de hecho en las tortugas lo recomendado es decapitar y con un alfilercito o con un bisturí destruir el cerebro. O sea, sí, ustedes me entienden. Entonces realmente practicar la eutanasia en los reptiles es algo traumático también para uno. ¿Sí? Esto, importantísimo, importantísimo que ustedes lo tengan en cuenta, aunque todo esto suene muy cruel, uno siempre lo hace es para verificar que el animalito sí haya muerto, o sea, garantizar que el animalito sí esté muerto y no que de pronto, listo, le puse todo el barbitúrico del mundo, pero después que el animalito termine despertando, estando estando en una cámara fría o estando sepultado, etcétera. Eso lo hace uno, aunque suene cruel, uno lo hace para evitar todos esos problemas después. Esto necesito que les quede muy claro y es que los reptiles no jamás en la vida para sacrificarlos se meten en la nevera o se meten en el congelador. Esa fue una práctica que se realizó durante muchísimo, muchísimo tiempo. Y pues era una angustia terrible porque pues los animales sienten el dolor del frío, ¿no? Tampoco sobrecalentándolos, ¿no? O sea, metiéndolos al microondas o al agua hirviendo, no, de por Dios, no. Ruptura de la médula espinal, o sea, lo mismo que se hizo, que les mostré que se hacía en los ratoncitos, la dislocación cervical, eso no se hace en los reptiles porque ellos siguen estando conscientes. Nuevamente se necesita destruir el cerebro. ¿Sí? Los gases anestésicos tampoco se usan como un método aceptado en reptiles porque ellos pueden llegar a ser apneas larguísimas y pueden resistir muchísimo tiempo en condiciones de bajo oxígeno en la sangre. Entonces es un procedimiento que demora demasiado y eso representa una angustia tanto para ellos como para uno que está haciendo el procedimiento. Exsanguinarlos o degollarlos porque también son muy resistentes. Entonces se pueden estar desangrando ya a niveles críticos y siguen estando bien o vivos y pues no tampoco. En los anfibios siempre también, pues los métodos, nuevamente los métodos que vimos, en ellos se usa un anestésico general que es el M222, eso también se utiliza en peces. Eso se diluye en el agua y ya cuando el animal esté muy profundo, anestesiado muy profundo, entonces ahí sí pasa como en los reptiles, se tiene que pues destruir el cerebro. ¿Sí? Jamás de las formas que mencionamos ahorita. En los peces también la sobredosis del MS-222. Y posteriormente entonces hacer dislocación cervical o decapitación. No es bueno simplemente sacarlos del agua y dejar que ellos se asfixien, no, pues ese método definitivamente representa una angustia terrible y pues bueno, estos que ustedes ven acá, pues tampoco. Ya posteriormente se necesita hacer la confirmación de la muerte, que es básicamente tomando las frecuencias, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, que no tenga pulso, que el animalito empiece a mostrar enfriamiento, rigor mortis, es decir, que se quede muy rígido,
que dilate esfínteres, muy probablemente va a orinar, muy probablemente va a defecar, se dilata la pupila. Y como les decía, se debe permitir el ritual del duelo del propietario. Esto no es para nada fácil. Y bueno, uno puede preguntarles, sobre todo a las personas que están solas, a las personas que van en familia, pues por respeto a la intimidad de la familia, uno los deja solos, pero pues cuando son personas que van solas, uno siempre les debe preguntar pues de una manera delicada si prefieren que uno los acompañe o si prefieren que uno se retire. Siempre, nuevamente, ¿se acuerdan de esta palabra? Empatía. Muy importante. Siempre dar las condolencias. Es un miembro de la familia el que se está yendo, no es cualquier cosa, ¿sí? Siempre se debe mostrar empatía. Y mm, de hecho eso puede generar un vínculo fuerte entre esa familia o esa persona con el médico veterinario. Si el médico veterinario no muestra empatía frente a una situación así, esas personas no van a regresar a tomar sus servicios, definitivamente. Pueden ser el mejor médico veterinario, pero si en el momento en que se comunica la decisión, en que se realiza el procedimiento y después no se muestra realmente como esa empatía, no, para esas personas usted va a ser el peor médico veterinario del mundo, aunque usted esté en lo correcto técnicamente hablando, no, pero me trató mal, trató a mi animalito como una cosa, no, eso es algo imperdonable, eso se le queda a las personas en el corazón. Y bueno, ya casi para finalizar en estos 5 minuticos de clase que nos quedan, pues tener en cuenta también que uno puede orientar a la persona sobre el qué hacer con el cuerpito de su amigo. Entonces ya hay unas empresas constituidas, de hecho Funerabed, no es por hacerle propaganda, pero es que sí es una de las más antiguas, de las más reconocidas, de hecho creada por colegas nuestros de la Universidad Nacional, y es una empresa muy bien montada, ¿no? Porque pues ellos tienen el cementerio que está en zona rural, es un lugar pues bonito. También ofrecen, bueno, para las personas que no quieren, uno no puede, no les resulta conveniente tener una tumba, entonces también ofrecen el servicio de cremación, cremación grupal o cremación individual. Le entregan a uno esto, una guía del duelo, le entregan pues la cajita con las cenizas, le entregan a uno una florecita. Y bueno, pues como todo es negocio, no, estos precios fueron del año pasado, muy probablemente ya subieron, pero pues para que ustedes se hagan una idea. Eh, y pues bueno, obviamente la decisión final la toma el propietario, ¿no? Hay personas que dicen, no, yo me lo llevo para mi finca y lo entierran, y le cultivan, le siembran un arbolito ahí para que vaya creciendo. Entonces eso finalmente pues es decisión de la persona. Como les digo, no es la única empresa, tal vez es una de las más reconocidas aquí pues a nivel Bogotá y alrededores, más no es la única. Hay diferentes planes, ¿sí? Ellos también, como les digo, es una cosa muy bien pensada. Miren, hasta ataúd ecológico. Le hacen a uno, incluso tienen montadas charlas, miren, para, para personas que sufren duelo, que es algo muy común, pues no es una despedida fácil, ofrecen charlas para el manejo del duelo. Bueno, espérenme un segundo que ya tengo la garganta, pero seca. Bueno, y adicionalmente, pues vamos, esta semana les voy a dejar una lectura bien importante porque esto representa un estrés muy importante para nosotros, para los
pues para los médicos en general, médicos humanos y médicos veterinarios, que nos exponemos mucho al sufrimiento constante de los animalitos y a tener que practicar o ver practicar la eutanasia prácticamente de manera diaria o semanal. Entonces, esta es una lectura que vamos a desarrollar, yo se las comparto por el mail, porque pues obviamente también tenemos que estar muy pendientes de nuestra salud mental. Esto es muy importante, muchachos, y lo tenemos que tomar muy en serio, porque no sé si ustedes sabían, dentro de las profesiones, los médicos veterinarios somos los que, o bueno, sí, somos un gremio, somos los profesionales que más practicamos el suicidio, porque nos deprimimos muy fácilmente frente a todas las situaciones que vemos, pero adicionalmente porque tenemos la facilidad de muchos fármacos que causan la muerte, ¿no? Entonces, desde ya, muchachos, también hacer una evaluación de qué tipo de personalidad tengo yo, si me veo muy afectado o no frente a estos temas, y en dado caso, pues también solicitar ayuda. Esto uno no lo tiene que tomar como algo que le deba dar a uno pena, ¿no? Es que finalmente uno es un ser humano, tiene sentimientos y pues a uno lo afectan realmente todas estas situaciones. Incluso en el Reino Unido, en países en donde están más organizados que nosotros, hay unos profesionales psicólogos que son especializados en el manejo de estos traumas. Esto es un evento traumático para los veterinarios y tienen una línea de atención telefónica exclusivamente para los profesionales de nuestra área. En Colombia estamos un poco quedados. Y ya ahora sí, para terminar, bueno, ya para terminar les quería comentar que, bueno, si esto les pareció traumático para los animales domésticos, de todas maneras, igual también debemos contemplar que las personas que nos vamos por el lado de los animales silvestres, aunque en cierta forma no tenemos, o digamos que no hay una familia que esté llorando a ese animal, igual el impacto es muy fuerte porque estamos trabajando con especies que están en vía de extinción. Y pues esto puede llegar a ser bastante traumático, perder la vida de un animal que resulta ser tan valioso para la conservación. Bueno, esto forma parte de las lecturas de una de las lecturas que les voy a dejar. Importante que lo tengamos en cuenta. Esto lo que les decía, pues que en el Reino Unido hay ya un poco más de trabajo frente a este tema de los suicidios desafortunados de médicos veterinarios, bueno, no solamente de médicos veterinarios, sino de personas que trabajan con salud animal, también técnicos veterinarios. Bueno, y esto no, esto lo vamos a hacer la próxima clase, vamos a discutir esta ley en la segunda mitad de la próxima clase. Listo, muchachos.